si vemos milagros por compasión o vemos milagros por glorificación. Y definitivamente Dios ama a sus hijos a tal punto que Él es nuestro guardador, nuestro proveedor, pero también Él nos ha dado a nosotros, como bien hablabas, tenemos los 7 espíritus, nos ha dado sabiduría, poder, y eso nosotros debemos utilizarlos en este tiempo. Mencionabas un punto importante y creo que quiero iniciar quizás con esta pequeña introducción basándonos precisamente en esta situación que vivió Israel durante 400 años en Egipto. Fueron esclavos, estaban en una situación que quizás no era nada agradable para ninguno. Sin embargo, hubo algo que cambió por completo también la manera de ellos ver quizás a Dios y la situación a su alrededor. Hoy muchas personas a nivel global, hace unas semanas la Organización Internacional del Trabajo nos dio un informe aterrador, y es que en los meses de abril, mayo y junio se van a perder más de 200 millones de empleos. Se habla que la BBC tituló un informe donde decía que viene una hambruna apocalíptica comparable a la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta es, ¿cómo estamos los hijos de Dios? ¿Cómo está su pueblo en este tiempo? ¿Cómo estamos levantando una bandera? ¿Nos estamos quejando? ¿Estamos padeciendo lo mismo que está padeciendo todo el mundo? ¿O realmente hay una diferencia? La verdad es que hay muchos creyentes en este momento esperando que Dios mueva finanzas, que Dios transfiera riquezas. Pero algo que yo les voy a marcar en este momento es que no nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo de Israel no solo salió a ser libre, sino que antes de salir de esa tierra de esclavitud, dice la Biblia que los egipcios entregaron riquezas a ellos. Es decir, eran esclavos y pobres, y de una mañana para otra salieron ricos. Ahora, Dios en este tiempo quiere hacer milagros gloriosos en tu vida. Y es posible que las finanzas que nunca has tenido, a partir de ahora, van a empezar a llegar. Pero lo que no puede pasar es que le suceda lo mismo que a lo que les pasó al pueblo de Israel. Cuando salieron con grandes riquezas y llegaron al desierto, en la primera situación que ellos tuvieron, esas riquezas, en vez de convertirse en algo de bendición, se convirtieron en el peor tropiezo. ¿Qué sucedió? Hicieron un ídolo a través de esas riquezas. Construyeron un becerro. Es decir, algo que iba a ser de bendición se convirtió en maldición, porque todos sabemos lo que sucedió producto de haber creado un becerro de oro. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios quiere bendecirte. Dios quiere poder llevarte de un emprendedor a un empresario. Quiere que comiences a manejar finanzas. Pero para eso necesitas entender que el primer cambio que necesitamos tener es en nuestra mentalidad. Quiero citar Proverbios capítulo 30, verso 21, porque aquí creo que está el secreto y la clave para cada uno de ustedes que en este momento vienen pensando y diciendo, Señor, tu palabra tiene más de 2.300 versículos de finanzas. Tiene más de 500 promesas donde nosotros incluso vamos a pasar por el fuego y no nos vamos a quemar. Podemos pasar por las aguas y no nos vamos a ahogar. Pero esta situación, ¿cómo podemos salir de ella? Pero hay una clave que Proverbios capítulo 30, verso 21 nos regala y dice así. 3 cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer. Y escuchen bien, dice, el esclavo que llega a ser rey, el necio que le sobra la comida, la mujer amargada que al fin se casa y la criada que le quita el lugar a su señora. Si nosotros, aquí en este versículo está la clave. Él está diciendo que hay algo que puede hacer estremecer a la tierra y es cuando un siervo se convierte en rey. No está hablando del siervo de Dios, está hablando de un empleado, está hablando de una persona
que está en una posición y mañana va a otra posición más alta. Si tú no estás preparado mentalmente para recibir las finanzas y manejar los negocios, no va a llegar. Porque dice claramente que al siervo que se convierte en rey, al necio que le sobra la comida. ¿Cuántos nuevos ricos no hay? Personas que están financieramente bien, pero malgastan, son necios porque les sobran, que no saben qué hacer. También lo compara con la mujer desdichada, la mujer que ha sido quizás maltratada por un hombre, que cuando se vuelve a casar, pobre hombre el que se case con ella, porque está tan traumatizada que va a traer un caos en su nueva familia. Y por último, una sierva, una empleada doméstica que no sepa de administrar. Cuando la ponen a cocinar, quizás puede usar más productos y alimentos del que necesita por no saber administrar. Mis queridos hermanos, quizás todo esto lo que quiero reducirlo es, necesitas tener una mentalidad correcta para poder tener finanzas y tener negocio. Y lo que yo quiero tocar en esta mañana es revelarles a ustedes cuál es la verdadera mentalidad para tener una empresa. El pastor Iván mencionó que en Deuteronomios capítulo 8, verso 18 nos dice que Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Ahora, si Él nos transfirió este poder, ya no es por Dios, ya no es porque sea Dios el que tiene para hacer la riqueza, la tienes tú, la tengo yo. Pero ¿cómo hago esas riquezas? Básicamente está en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia y en nuestros resultados. Todos tenemos talentos y todos tenemos habilidades que si sabemos administrarlas, hoy podemos hacer de eso un gran negocio rentable. Quiero dar ese ejemplo de quienes hoy son los hombres más millonarios del mundo. Vamos a pensar en un Mark Zuckerberg, un joven que mientras estaba en la universidad creó un programa llamado Facebook, que gracias a él hoy podemos llegar a todo el mundo. Pero este hombre es un empresario, es un millonario, y él no inició desde una empresa, él no inició por tener dinero, él inició desde un talento que era saber programar, de tener una pasión que era la informática. Él antes de graduarse pudo crear, gracias a ese poder, ese talento que él tenía, esa habilidad, y hoy tiene una gran empresa. El hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon, inició una empresa gracias a una habilidad que él tenía y una pasión, la habilidad de vender y la pasión que tenía por los libros. Yo no sé qué tienes tú en este momento en tus manos, no sé qué Dios te ha entregado en tu ser. Ahí hay un poder que Dios te ha dado, y no un poder explosivo de dinamita, sino un poder espiritual a través de tus talentos. Así como un día el profeta llegó a donde una viuda, para que esa viudita, con solo lo que tenía aceite, lograse amasar una fortuna para pagar la deuda y vivir con lo que le quedaba. Hoy Dios te quiere decir a través de este Facebook Live, a través de mis palabras y las palabras del pastor Iván, que Él ha puesto en ti talentos y dones que si tú descubres y lo haces creativo, puede ser un negocio rentable. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr? La pregunta, pastor Iván, viene, ¿cómo puedo lograr una mentalidad empresarial? Y quiero quizás romper un paradigma que hay, y creo que uno de los grandes problemas que nos están llevando a nosotros como hijos de Dios y a la mayoría de emprendedores afuera, es que estamos confundiendo la mentalidad que necesitamos para iniciar un negocio. Y todo el mundo hoy habla de una mentalidad emprendedora. Y yo quiero decir que por iniciar negocios con mentalidad emprendedora, es que nuestros proyectos se quedan a medio empezar, a nunca terminan, a sentirnos fracasados. Porque iniciamos proyecto y nunca despegan. Latinoamérica tiene los números más altos de emprendimiento, pero 8 de cada 10 emprendedores fracasan en su primer año. ¿Por qué? Por no tener la mentalidad correcta. Mis queridos amigos, quienes me están viendo, quienes nos están sintonizando, quienes están a través de Facebook,
Necesitamos emprender con una actitud emprendedora, pero con una visión empresarial. Hoy los grandes líderes, los grandes empresarios, quienes han podido en esta crisis hacer más riqueza, son aquellos que han entendido que la visión empresarial es fundamental. Y para eso tengo 3 herramientas que le quiero regalar. Si tú quieres ampliar tu visión empresarial, si tú quieres iniciar un negocio, quieres mejorar tus finanzas, te pido que te olvides de la mentalidad emprendedora y te enfoques en la mentalidad empresarial. Pero para eso necesitamos 3 herramientas. La primera, una herramienta que están utilizando hoy mucho los científicos, que se llama el microscopio. Es decir, un aparato que te permite ampliar lo que tienes en el día de hoy, en tu momento. Ese microscopio te permite ver lo que está pasando hoy. Tú necesitas entender que hay una realidad, pero también hay varias perspectivas. Y tú decides por cuál de ellas decides caminar. Ese microscopio te va a permitir ver las oportunidades que hoy Dios nos presenta para que en medio de esta pandemia global sus hijos salgan victoriosos y sus hijos sean testimonio de que realmente vivimos bajo su reino. Necesitamos lo que todo vehículo tiene y todo conductor utiliza, que se llama retrovisor. Nosotros necesitamos ver en el pasado qué hicimos mal, qué no hicimos, para de allí poder tener una base para entonces utilizar lo que hoy también se está usando mucho, que se llama, o que utilizan también los científicos, que se llama un telescopio. Algo que permite ver a lo lejos, traerlo en el ahora. Dios hoy nos está permitiendo en este tiempo y en esta nueva temporada, nos está permitiendo a sus hijos que nosotros podamos traer la creadora de él a el ahora a través de un telescopio. Esa visión empresarial es la que te va a permitir ver dentro de 1, 3, 5 y 10 años cómo te quieres ver. Entonces, la pregunta sería ahora, pastor, ¿cómo logramos una mentalidad empresarial? Y básicamente para mí, es uno de los secretos mejor guardados. Para nadie es un secreto que el 95% de las personas en el mundo piensan como empleado o profesionales. Y solamente hay un 5% de personas que piensan realmente como empresario y como inversionista. Ahora, yo les voy a revelar esto y no sé si pueda compartir pantalla para poder explicarles a ustedes algo que está haciendo que ustedes puedan potenciar, puedan ser exitosos o puedan fracasar en sus emprendimientos. Si no, no importa, pastor, no importa, no se preocupe. Ah, bueno, gracias. Estoy como anfitrión aquí. Bien, chévere, ya lo tengo acá. Bien. Pastor, hazme con un dedito así o dime si están viendo la pantalla, por favor. Pastor, ¿están viendo la pantalla o no? Estamos viendo una pantalla. Está en color negro. Ok. Ya voy a volver a compartir. Vamos a esperar un segundito. Ok. Muéstrame tú si la vemos. A ver. Lo que pasa es que estamos viendo su pantalla. Bueno, no importa. Vamos a seguir. No importa, yo igual les voy. Aquí vamos a seguir como estamos. No hay ningún problema, pastor. Bien. Fíjense algo. Hay una verdad muy ignorada en este tiempo. Una verdad muy ignorada. Y es que a pensar se aprende. Nadie nace sabiendo pensar. Y si esto es cierto, ¿dónde nos enseñaron a nosotros a pensar? ¿Por qué la gran mayoría de personas piensan como empleado, como profesional y muy pocos piensan como empresario? Pues bien, la palabra de Dios nos está indicando en Proverbios cómo debemos pensar.
cómo nosotros debemos actuar como empresarios. Pero hay un origen que fue a través de la revolución industrial, cuando se requería mano de obra que siguiera instrucciones de manera voluntaria. Todo comenzó allí en la revolución industrial porque nos enseñaron, dio el origen a la escuela y esa escuela nos permitió tener una consecuencia real. Y es que nos enseñaron, pastor, a pensar como empleado. Al pueblo de Israel, 500 años, los egipcios les enseñaron a pensar como empleados. Ellos no podían pensar. Por eso cuando tenían muchas riquezas, en vez de hacer algo importante, lo que hicieron fue construir un becerro de oro. ¿Cuántas personas hoy día tienen habilidades y talentos, pero no saben cómo desarrollarla? Precisamente porque no piensan como empresario, piensan como un empleado. Ahora, es importante esto, pastor, porque nosotros sabemos que hay profesionales independientes como abogados, doctores, odontólogos, arquitectos, contadores, que son formados para su profesión, pero no tienen ni idea de cómo manejar un negocio. Y cuando se enfrentan a ello, no saben cómo hacerlo. Y básicamente esto está dado porque la mayoría está pensando como un empleado y no piensa como un empresario. Ahora, ¿cómo es la mentalidad emprendedora? ¿Por qué la mayoría fracasa? Porque muchos inician proyectos, negocios, pero su mentalidad es profesional y no empresarial. Ahora, el secreto mejor guardado, Pastor Iván, y a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de Facebook, es que la mentalidad empresarial está conformada por otras tres mentalidades. La primera es la mentalidad técnica o de empleado. Todas las personas tienen una parte de esa mentalidad. Todas las personas tienen una parte de esa mentalidad que es la parte técnica. Son buenos en algo, trabajan para otra persona, quieren ser dueños de sus propias empresas. Pero también tienen otra parte de su mentalidad que es emprendedora, que es el visionario, el soñador, el que dice yo voy a hacer cueste lo que cueste que este negocio funcione. Pero también está la parte gerencial, aquella persona que es capaz de ejecutar, de planificar, de dirigir. El secreto, pastor, y para todos aquellos que me están escuchando, la única manera para tener éxito en los negocios es tener una mentalidad empresarial. ¿Y cómo la construimos? Pues muy fácil. Cuando nosotros identificamos cuánto tenemos de cada una de estas mentalidades y somos capaces de balancearla. Un empresario sabe que necesita una parte técnica, una parte emprendedora y una parte gerencial. Sin ellas, un negocio no funcionaría, porque el profesional, la mentalidad del empleado vive en el presente, la mentalidad del emprendedor en el futuro y la mentalidad del gerente vive en el pasado. Por ejemplo, un gerente va a ver cómo estuvieron los números de mayo, pero ya pasó, ya no puede hacer nada. El técnico vea el hoy cómo puede salir adelante, pero el empresario, el emprendedor mira más allá. Entonces un empresario sabe que cuando él necesita algo o lo aprende o se apalanca. Y creo que ahí está el secreto de todo esto. Cambiar a tener una mentalidad empresarial. Dios, por medio de su palabra, Él nos dice que nosotros tenemos que ser cabeza y no cola. Cuando Él está hablando de cabeza y no cola, Él no se está refiriendo a la parte espiritual, porque la parte espiritual entra en la relación con Él y es algo intangible. Por supuesto, la parte espiritual refleja frutos, la parte espiritual refleja milagros, la parte espiritual refleja un estado del ser humano, pero es algo que no se puede medir. Es algo que todo por autoridad, porque yo no puedo pensar, yo no puedo decirle que tengo más autoridad espiritual que otro, al menos que esté en una posición. Sin embargo, en el mundo de los negocios, las cabezas, pastor, de los países no son los presidentes, son los empresarios. Los empresarios son los que mantienen la economía. La economía de un país se genera gracias a los negocios y los negocios se crean y se forman gracias a los empresarios. Si nosotros queremos ser cabeza y no cola, tenemos que ir
y tomar posición de una esfera muy importante que se llama economía y negocio. Porque cuando los hijos de Dios administren correctamente las finanzas, cuando administren correctamente negocios, nosotros estaremos en capacidad de demostrar al mundo que somos hijos del reino y que además nuestro Dios, en medio de situaciones difíciles, siempre nos hará mostrarnos en mejor posición que a otros. Excelente, así es, Guillermo. Es un tema de mentalidad. Proverbios 23:7 dice, pues, ¿cuáles son los pensamientos en su mente? Tal es él. Entonces, el mismo Todopoderoso, el mismo Dios que nos puede dar para una hamburguesa, es el mismo Dios que nos puede dar para montar una industria. La limitación está en cómo yo percibo, cómo yo miro y romper paradigmas que tengo culturales. Lamentablemente Latinoamérica está ligada a una mentalidad de estrechez, de pobreza. Recién acabamos de celebrar Pascua y ahí anunciábamos que no solamente debe salir el cuerpo de Egipto, sino también debe salir su pensamiento y además debe salir sus finanzas, porque son tres cosas integrales en los creyentes, en los hijos del Todopoderoso. Unos han salido su cuerpo, pero sus emociones todavía están atadas en Egipto. Otros siguen sus finanzas atadas. Otros han salido sus emociones, su cuerpo, pero sus finanzas todavía están atadas en Egipto. Moisés dijo, ni una pezuña se va a quedar en Egipto. Es un tema de identidad y excelente esto de avanzar hacia adelante, de mirar y tener la visión. En Josué le dijo, serás prosperado en todo lo que emprendas. Es decir, si te mantienes fiel a los principios espirituales, serás empresario, porque empresario es prosperidad. Serás empresario cuando tú emprendas, pero emprender de la manera adecuada, y fallamos porque no tenemos herramientas, no tenemos estrategias, y hoy es la mentalidad en la que estamos, y sabemos que Guillermo no va a ser la última. De hecho, en la tarde, luego para que anuncie, tenemos otra charla y vamos a seguir con este taller que habíamos conversado ayer, porque es necesario formar una mentalidad de emprendimiento, de empresarios. En este mes, que es el mes de Zabulón, de las finanzas, está sobre la tierra ese manto financiero, ese poder para generar riquezas, y nosotros debemos tomar la iniciativa. Y excelente el texto de Segunda de Reyes 4, la viuda, fue donde el profeta y estaba buscando solución, pero el tema ahí es que la solución está dentro de nosotros. Muchas veces estamos mirando afuera. El uno se pone un negocio de hamburguesas, como le veo que va bien, y yo también me pongo hamburguesas. Y voy a ponerme más barato para quebrarle a él. Y no se trata de eso. Cada uno tiene su aceite, cada uno tiene su don. Y estamos hablando hoy de la dinámica del reino que tiene que ver ahora apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, sí. Pero ¿cuál es tu especialización? Yo soy especialista en finanzas. Y tú, Guillermo, eres un apóstol en el campo financiero. Sobre ti está el manto de Zabulón. Entonces, tu especialización finanzas, tu especialización ley, mi especialización el libro de Apocalipsis, tu especialización el Evangelio de Mateo, tu especialización sanidades, milagros. Es decir, debemos empezar a tener una mentalidad de especialización concreta, porque en las escrituras no podemos ser todólogos de todo. Hay gente, el modelo nos da en las 12 tribus, hay bendición, una tribu que incluso es especialista en preparar manjares para rey. Así es. Hay campos específicos que debemos de empezar a unirnos, y te comento que estamos con gente de España, de Colombia, de Argentina, de Paraguay, están unidos, de Chile también, para desatar esto, que es un potencial que está dentro de nosotros, y eso es cierto. Ya puso el Todopoderoso eternidad, ya nos dio ese poder. Nosotros no hemos estado administrando bien porque no conocemos, y debemos romper y mencionar esto. Basta de hacer ladrillos para Faraón. Nosotros prestaremos a naciones cuando nosotros tengamos las herramientas, las estrategias, los recursos, porque sin recursos no hay expansión del reino. Para hacer esta conferencia, si no hubiese equipos, no hubiésemos podido realizarlo. Entonces es algo innegable romper mentalidad de que mientras más pobre, más santo. No es así. De que dicen que el Mesías era pobrecito, que no tenía dónde acostar la cabeza. Eso es algo falso, porque él utilizaba vestiduras sacerdotales, vestiduras reales, túnica
túnica sin costuras, que eso solamente utilizaba gente que tenía dinero, la gente de la nobleza. Y debemos recordar que el Mesías era un príncipe porque era de la tribu de Judá. Cuando los Así sabios de es. Oriente fueron donde él, le fueron a dejarle oro, incienso y mirra. Y no es que le llevaron un paquetito, no, camellos era la costumbre. Le honraron como a rey. Había mujeres, como dice el libro de Lucas, los Hechos, que le servían con todos sus bienes, tenía recursos. Por eso él sustentaba a sus apóstoles. Ellos no se preocupaban de sus familias porque había recursos, había medios para que ellos no se preocupen de las familias. Porque el Mesías no iba a pedirles a gente que le acompañe y deje abandonada a su familia que pase necesidades. Entonces hay que romper ese tipo de mentalidades. Las riquezas no están peleadas del reino. De hecho, hay un principio espiritual. El oro es celestial, porque en el cielo el Mesías tiene un cinto de oro. Los ancianos que se inclinan tienen sus coronas de oro, ¿verdad? Es decir, el libro de Apocalipsis o Revelaciones me muestra que lo que hay aquí, lo que nosotros conocemos como oro aquí en la tierra, arriba en el cielo también hay ese componente espiritual. Las riquezas tienen principios espirituales. Así es, así es. Y hay algo importante que mencionaste y con respecto a esto, pastor, pero antes dijiste algo fundamental y quizás hay muchas personas aquí que quieran emprender algo, pero fíjense la gran diferencia en lo que es un emprendedor oportunista, que yo le llamo, y los psicólogos le llaman el síndrome del sapito, ¿no? Hoy muchos están buscando, saltando en oportunidades, saltando en oportunidad. Fíjense la gran diferencia de una mentalidad emprendedora y una mentalidad empresarial. Muchos emprenden una empresa de hamburguesa, quizás un restaurante de hamburguesa donde son muy ricas, pero son eso, solamente un restaurante. Mientras que otros piensan en una franquicia y están a nivel mundial. Esa es la gran diferencia en cuando tengo una mentalidad emprendedora, voy, inicio un negocio, pero una visión empresarial me lleva a que pueda trascender. Si nosotros no creamos negocios, es decir, si hoy tú que me estás viendo o escuchando, si tienes un negocio, pero ese negocio no se puede vender mañana o no se puede heredar, entonces tú no vas a trascender. Y además no tienes un negocio, lo que tienes es un empleo. Necesitamos cambiar por completo a una mentalidad empresarial donde me permita a mí desarrollar modelos de negocio que yo pueda trascender. Yo estuve estudiando años atrás las empresas más antiguas del mundo y fue triste leer que en el 2006 cerró una que era la más antigua, la Congo Yuma, creo que era una empresa japonesa que se dedicaba a construir templos budistas. Inició en el año 578 y 1400 años después cerró sus puertas en el 2006. Dios, a través de su palabra, nos dice que nosotros vamos a ser bendecidos o vamos hasta recibir bendición hasta 1000 generaciones. Y hoy es tiempo de construir negocios, empresas que nos permitan trascender de generación a generación. Y cuán importante es lo que mencionabas al final, pastor, porque muchas veces nosotros estamos viendo hacia afuera cuando Dios todo nos entregó. Ya nosotros tenemos ese poder. Y les voy a decir algo importante a nivel financiero. Hoy es cierto lo que dices del oro, porque existen 3 tipos de dinero. El dinero de Dios, el dinero del gobierno y el dinero de la gente. Durante siglos, la gente estuvo detrás del dinero del gobierno. Hace años para acá, la gente se enfocó en el dinero de la gente y olvidamos por completo el dinero de Dios. Pero hoy vemos naciones como Rusia, como China y como muchos países que están regresando al dinero de Dios, porque se dan cuenta que es el que no se devalúa y el que permanece para siempre. ¿Cuál es ese dinero de Dios? El dinero de Dios es el oro, la plata, las piedras preciosas, eso que Él construyó para nosotros, pero que nosotros por mala administración cedimos, pero que hoy estamos a tiempo de volver a ser unos mayordomos, que seamos capaces
que estemos calificados para poder manejar estas riquezas. Hemos, durante años, perseguido el dinero del gobierno. ¿Cuál es el dinero del gobierno? Los billetes. Eso que nosotros tocamos. Ese que le da un respaldo y que a veces nosotros creemos que porque son gobiernos fuertes tienen un respaldo más fuerte. Pero el más fuerte es el de Dios y nosotros lo hemos olvidado. Y hace unos años para acá, el dinero de la gente son las criptomonedas, los criptoactivos. No estoy diciendo que sean malos, no. Solamente quiero decirles que llegó el tiempo en que los hijos de Dios comencemos a confiar en ese dinero que es de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que administrar lo que es de nuestro Padre. Y yo creo que todos aquí vamos a pensar que tenemos mucho dinero y vemos a nuestros hijos que no lo cuiden, que vean que otras personas lo boten, lo malgasten. ¿Cómo te sentirías tú como padre? Nosotros, si fuésemos en esa condición, diríamos, es que nuestro hijo es un mal mayordomo, no sabe administrar, no toma valor por lo que yo creé. Dios nos creó todo para que nosotros pudiésemos administrarlo, sus hijos. Recuerden que cuando Cristo murió en la cruz, no solamente murió para perdón de nuestros pecados, sino que también nos permitió abrir la bendición que un día fue entregada a Abraham. Y este es el tiempo en que nosotros, esas riquezas, seamos sus hijos, sus administradores, que esas riquezas puedan regresar. La Biblia dice que va a llegar un tiempo en que las riquezas de los impíos vendrán a las manos de los justos. Pero quiero decirle que no es simplemente por esa fe. Ay, porque hay una promesa y yo creo, y tengo la mega fe, que a veces creo, con todo el respeto, creo que la mega fe también nos está haciendo daño. Y me refiero a creer esa fe, sin nosotros hacer nada. Y la Biblia nos enseña que la fe sin acción es una fe muerta. Es decir, nosotros estamos en capacidad de recibir lo de los impíos, pero no lo vamos a recibir porque Dios diga, esta persona impía tiene millones, voy a dársela a mis hijos. No, eso no va a suceder así, porque Dios es un Dios justo, que cumple principios. Y hay impíos, y estoy hablando a nivel espiritual, impíos que tienen riquezas, pero se la han ganado por saberla administrar. Y la única manera de transferir esas riquezas es que tú entiendas que si tienes dinero, lo administres. No hay otra forma para multiplicar el dinero. Olvídate de pensar que si tienes $1,000 y lo dejas dentro de tu gaveta, vas a tener fe que Dios te lo va a multiplicar. Dios no multiplica finanzas. ¿Sabe por qué? Porque esas finanzas, ese dinero no es de Dios. Dios no va a multiplicar dinero porque es creado por un gobierno. Pero Él sí te va a dar la capacidad y la habilidad para que ese dinero del gobierno, que tú lo puedas multiplicar, administrar y después que tengas mucho, puedas adquirir las riquezas que tiene el impío. Y que con proyectos y con una riqueza de propósito, nosotros podamos decir mañana, ver grandes extensiones de tierra, grandes edificios que hoy pueden costar miles de millones de dólares, pero que gracias a nuestra administración y haber aprendido de finanzas y negocios, lo multiplicamos a tal punto que le podemos decir a un impío, este edificio es para un proyecto de Dios, dime el precio, no me importa, porque aquí está el dinero para pagarlo. No por ser nosotros presumidos, pero debemos presumir que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de todo, pero que nosotros no estamos en esa dimensión de disfrutarlo a plenitud, sencillamente por no tener la mentalidad, por no seguir principios y por no aprender a ser buenos mayordomos. Así es, y puntos interesantes que mencionas, Guillermo. El tema de que el Todopoderoso no va a multiplicar las cosas que pone en nosotros tenemos que multiplicarlas. Y ahí está la parábola de los talentos. ¿Tú cuánto produjiste? 10, excelente. Tú 5, mediano. Y tú no, yo nada, aún lo que no tienes te será quitado. Entonces, ¿por qué no me vienen cosas? Porque no hago nada.
me quedo estático, ¿verdad? Otro punto también ahí que es clave importar y mencionar y enfatizar es la visión a largo plazo, de que Él bendecirá, mostrará misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Qué implica esto? Genealogía y un principio que hemos olvidado nosotros, las empresas familiares. Si nosotros vemos una vista de las transnacionales, las empresas que dominan en el mercado mundial, son empresas familiares. A mí me ha tocado dar soporte técnico de mi profesión secular a empresarios y son varias generaciones. Desde niños ya le enruman al puesto que va a ocupar en la empresa familiar. ¿Cuál es el problema del común, de ese 95% de creyentes? Es que cada generación está aprendiendo algo. Si el papá hacía zapatos, el hijo es ingeniero, el hijo es médico, y cada generación está aprendiendo. Se pierde toda una generación que pudo haber abierto mercado, que pudo haberse generado una cartera de clientes. Se pierde y cada generación está empezando. Entonces, ver hacia largo plazo, y eso es lo que también tenemos que empezar a trabajar, porque la palabra profética mira a largo plazo, mira a generaciones. Así es, pero hay una grave situación aquí, y hay dos puntos que quiero rescatar. Uno, cuando hablamos de la multiplicación, hoy, si me lo permite, yo sé que Pastor lo conoce, quizás muchos no lo saben, pero hoy les voy quizás a regalar una perla de cómo es el principio de la multiplicación. Pero hay algo que mencionaste. ¿Saben por qué, pastor? ¿Sabe por qué se hablan que solamente 3 de cada 10 empresas pasan la segunda generación y solamente 1 de cada 10 pasa a una tercera generación? La Congo Yumi, que se llama la empresa que fue más antigua en el mundo, durante 40 generaciones pasó del padre al hijo y así sucesivamente. Pero hay un problema, pastor, y es que no nos están enseñando. Necesitamos colocar dentro de nuestras enseñanzas de manera integral. El apóstol decía, yo deseo que seas prosperado en todo, en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros estamos fallando en algo, y por favor apunten esto. ¿Saben algo? Nosotros estamos educando herederos, pero no estamos formando sucesores. Y el pueblo de Israel lo vivió. Cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo de Israel, Dios le ordenó que formara un sucesor. ¿Cuál fue ese sucesor de Moisés? Fue Josué. Gracias a que Josué fue formado por Moisés. Y la formación lo llevó, pastor, a pelear en el campo de batalla. La Biblia dice que mientras que Josué peleaba, iba ganando y batallaba, pero cuando Moisés tenía las manos arriba, Moisés la bajaba y de una vez Josué comenzaba a perder hombres. Esto nos da demostración que nosotros debemos tener una formación donde debemos batallar día a día, pero también tenemos que saber contar con Dios. Ahora, ¿qué pasó después de Josué? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Saben una cosa? Educaron herederos. Había una tierra prometida. Josué enseñó que esa era la tierra de la leche y la miel, que la iban a disfrutar, pero no formaron un sucesor. Y cuando nosotros heredamos a simples herederos, ellos se van a interesar solo un momento, porque por eso vemos hijos que dicen, ay, ¿para qué el viejo duró 30 años formando una empresa? Y eso a mí no me importa, yo la voy a regalar, la voy a vender, y hasta ahí se acabó el legado. Pero cuando formamos un sucesor, nosotros podemos ver cómo puede trascender generación tras generación. Lastimosamente, el pueblo de Israel creo que es nuestra mayor enseñanza hoy. Y quizás hay ministerios que están concebidos para trascender durante 1000 generaciones. Pero quizás hay apóstoles, profetas, pastores, que no han pensado en quién va a ser ese sucesor. Hay empresarios que llevan años construyendo una empresa, pero que hoy no han involucrado a esa persona que tiene que seguir con ese legado. Y algo bien importante, pastor, que mencionábamos acerca de la multiplicación. Yo no sé si quizás estoy soltando muchas perlas y posiblemente hubiésemos podido dejar para otro momento, pero aquí creo que está fluyendo Dios.
No creo, estoy seguro que aquí está fluyendo tu espíritu. Así es. Pero aquí hay personas que tienen un paradigma, una creencia y que hoy se tiene que romper en el nombre de Jesús. Creen que el dinero se lo multiplica a Dios. Cree que si Él devuelve sus diezmos, si devuelve sus ofrendas, ya esto está condicionado para que esos $1,000 se multipliquen en 10,000, en 100,000. No es así. Les voy a mostrar quizás el principio más importante de la multiplicación. Con todo el respeto, nadie vaya a pensar que soy un hereje por lo que voy a decir, pero considero que hay un episodio en la Biblia, para mí hay un error. Ojo, miren el contexto. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús multiplicó los peces y los panes. Creo que allí hay un error. Sin embargo, nos entregan el mayor secreto para nosotros multiplicar. ¿Por qué digo que hay un error? Porque Jesús no multiplicó los peces y los panes. No lo multiplicó. Así es. Jesús los bendijo. Cuando nosotros vamos a ese episodio, nos damos cuenta que dice la Biblia que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y que el Señor tenía largas horas hablando. Al llegar casi la tarde, donde ya el sol iba a caer, donde las empresas o las tiendas de comida de ese pueblo iban a cerrar, donde la gente tenía hambre, los discípulos se dirigieron a Jesús para decirle, Señor, ya vamos a despedirlo porque no tenemos cómo alimentarlo. Jesús le dijo, ¿qué tienes? Para ese momento se habla que un joven tenía 5 peces, 5 panes y 2 peces. Los apóstoles cumplieron el principio de la primicia y de darle primero a Dios, el principio de honrar a Dios. Ellos llevaron y presentaron estos alimentos a Jesús. ¿Qué dice la Biblia que hizo Jesús? Que Él partió. Cuando dice que partió, eso significa que Él tomó su parte primero. A Él no le interesó lo demás de personas. A nosotros no nos interesa lo que quede con nuestro dinero, qué hacer con nuestro dinero que queda. No nos importa. Nos importa es cumplir con el principio de la primicia, de lo primero, y el principio de la honra a Dios. Cuando ellos honraron a Jesús, se metieron en un gran lío, porque con 5 panes y 2 peces era más. Ellos podían hacer lo siguiente, compartirlo entre ellos 12, más Jesús 13 y el niño 14, ¿verdad? Ellos podían alcanzar. Sin embargo, Jesús dijo, ¿saben algo? Crean en esto. Me honraron a mí primero, yo voy a partir un pez y el pan que me corresponde. Ahora ellos quedaron con 4 panes y un poquito más, porque no sabemos cuánto fue ese poquito más. Si la mitad, no lo sabemos. Y les quedó un pez y un poquito más. Y ahí viene el milagro. Cuando nosotros honramos a Dios y le damos de primero, Él lo bendice. ¿Y sabe qué fue lo maravilloso? Que por eso digo que hay un error en la Biblia. Porque el milagro de la multiplicación no fue en las manos de Jesús. No. Si Jesús oraba y caían, vamos a pensar, habían 20,000 personas, peces y panes, iban a tapar a todos. Pero ¿sabe dónde vino el principio? Cuando los discípulos estuvieron dispuestos a dar, aún de lo poco que le quedaba. Porque ellos se volvieron a preguntar posiblemente, tenemos 4 panes y un poquito más. Si lo dividimos entre los 12 más el niño, puede alcanzar. Y el pez puede alcanzar. Pero si nosotros comenzamos a dar, hay 20,000, 5,000, no sé. Eso no va a alcanzar. Sin embargo, por haber honrado a Dios, por haber cumplido el principio de la primicia y de lo primero, la honra, y por haber recibido la bendición de Dios, de Jesús, se comenzó a multiplicar. A medida que entre ellos daban, más sobraba. Y hay otro error en ese versículo, hay otro error. Porque la persona que lo escribió dice que vio después las sobras, lo que sobró, fue el bulto de allí, fue como de 12 cestas, representando que los discípulos, por estar dispuestos a dar, luego ese poquito se le multiplicó en una cesta para ellos. Y digo que hay un error porque yo creo que había suficiente para 13, porque ese niño
que fue el que trajo la provisión, seguro también se llevó una cesta para su casa. ¿Qué les quiero decir con esto? Y quiero ser respetuoso, no quiero que vaya nadie a pensar que lo que yo estoy diciendo estoy contradiciendo la palabra. No, simplemente es un ejemplo para poner en un contexto lo que realmente es la multiplicación. Cuando tú estés dispuestos a dar, aún de lo poco que tienes, para Dios, cuando tú das, no resta, multiplica exponencialmente. Mis queridos amigos, con una mentalidad empresarial, los hijos de Dios, vamos a lograr trascender. Vamos a ser cabeza en cada país. No porque seamos presidentes, porque muchos pueden llegar a ser presidentes, pero nos vamos a sensibilizar por lo que es de Dios y lo que a sus hijos les pertenece, que dentro de unos pocos años, los ministros de finanzas, los ministros de cada país van a ser hijos de Dios, que van a ser buenos administradores para poder cuidar lo que nos pertenece y lo que es de nuestro Padre. Así es, excelente. Ya para ir cerrando esto, para dejarles con hambre para la tarde. Sí, la multiplicación se dio por la acción de gracias, la honra y también porque empezaron a ver no con lo que tenían, sino vinieron más allá. Y eso lleva a muchas veces que uno no se emprende, no se empieza a moverse como empresario porque se limita por dos cosas: por lo que tiene actualmente y lo otro, por lo que no tiene. Muchos se limitan por lo que tienen, otros están haciendo planes con lo que no tienen. Entonces se quedan en una estática sin moverse y ahí no hay resultados. Nosotros debemos de empezar a movernos porque todo esto parte de las riquezas, bendición, provisión, con un condicionante que está sobre todo eso, que es la obediencia a la palabra del Padre. Ese debe ser el primer aliado para que sean finanzas santas, para que sean finanzas que perduren, ¿verdad? Porque la riqueza puede venir, pero puede esfumarse en un día. Hoy estamos en una disyuntiva. Un clic que le den a una computadora en el exterior borra todas las cuentas de dinero y nos quedamos con cero, ¿verdad? Porque es dinero del hombre. Pero las riquezas, el valor, porque Dios no da dinero, sino da valor, eso trasciende todo el sistema humano y eso tiene garantía, tiene protección cuando nosotros aplicamos los principios espirituales que están en la Escritura. Y este principio muy bueno de repartir en la Escritura, Proverbios dice, hay quien reparte y les da añadido más, y quien retiene más de lo debido viene a pobreza. Entonces, en el reino, la multiplicación se da cuando usted transmite, cuando usted es trasvasador, ahí usted se convierte en un multiplicador. Así es. Y por eso es ese tiempo donde los hijos de Dios nos estamos preparando. Ya sabemos los principios de honra, los principios del dar, pero ahora debemos aprender los principios de multiplicar, los principios de invertir y los principios de transformar de la nada a cosas muy grandes, porque esa es la capacidad creativa que Dios y el poder que Dios nos ha entregado. Así es. Y vamos a dejarles para ir cerrando luego de esto que le haga la invitación para la tarde, lo que conversábamos ayer. A mí me llamó bastante la atención. Primera vez yo escuché eso, yo siempre enseñaba, usted, el Padre le da provisión, una parte que es semilla y otra parte que es alimento. Si usted se come la semilla, no va a tener cosecha. Hay que separar esas dos cosas en toda provisión y toda bendición que viene. Y en el tema que conversamos ayer era acerca, hablando de esto de honra al Padre, de los diezmos, que muchos piensan que dan el 10% y ya es suficiente cuando el Padre está interesado en cómo maneja ese 90%, porque en ese 90% va a haber multiplicación. Entonces, así es que el principio para nosotros tener riquezas, y ya me refiero a riqueza financiera, ya finanzas, es a través de la administración. Pero ahí hay algo importante, porque muchos también, pastor, devuelven el diezmo, es decir, dan el 10% y eso no es diezmo. Es decir, el 10% es el diezmo, pero la forma como lo dan, si no cumplen el principio de lo primero, de la honra, incluso podrían estar devolviendo el 10% y eso no es diezmo. Y eso es lo que quizás puede estar pasando a muchos. Y claro, no es el tema del diezmo, no voy a profundizar en eso, pero allí lo dejo.
Exactamente, otro rato lo toparemos. Entonces, Guillermo, si haces la invitación para ya ir cerrando a la conferencia de hoy en la tarde y luego vamos a organizar, a tener más charlas, ya vamos a topar temas específicos. Ha sido muy bueno, que la paz del Todopoderoso esté contigo. Sé que no es la última vez que vamos a estar. Sé que esto fue importante, se soltaron perlas, muchas cosas, se soltaron a mucha gente que está ahí. En este tiempo que necesitamos ser luz a través de acciones concretas, porque en cada crisis que hay sobre la tierra hay transferencia de riquezas para aquel que está conectado y que tiene la visión. Y más que ante todo sabe cómo hacerlo. Así es, que esté calificado para eso. Así que Exacto. bueno, mi invitación, muchas gracias, Pastor Iván, gracias a la pastora por esta maravillosa invitación. Gracias que estuvieron durante una hora en transmisión con nosotros. Quiero hacerle una invitación para las 5 de la tarde a través de esta plataforma Zoom, donde voy a estar regalando una conferencia que se titula El mejor negocio eres tú, 10 pasos para que los puedas construir. Allí te voy a enseñar a quienes sean profesionales, freelancers, quien quiera comenzar a rentabilizar sus conocimientos, aprender a cobrar, a vender. Va a ser una conferencia muy completa y estás invitada a 5 horas de Miami, 5 horas de Venezuela. Y para poder tener tu cupo, lo único que tienes que hacer es ir a mi cuenta en Instagram, @guillercar, @guillercar, en Instagram, para que puedas reservar tu cupo, o en Facebook, Guillermo Carreño, para que puedas entrar a través de mi fanpage. Allí está el enlace y puedas ingresar completamente gratis a esta conferencia. Así que, pastores, de verdad que honrado por esta oportunidad, por este tiempo. Bendigo a cada una de las personas que se conectaron, que se mantuvieron. Gracias por cada uno de sus mensajes y espero que esta palabra que compartimos junto con el pastor Iván pues lleve transformación y sobre todo pueda abrir un espectro en el mundo empresarial y en el mundo financiero. Gracias. Gracias, Guillermo, por tu aporte. Gracias por compartir con nosotros de las perlas que el Padre te ha dado. Gracias desde acá. Nosotros te enviamos un abrazo fuerte, agradecidos contigo, creyendo que la unión que el Padre nos ha permitido tener no es casualidad. Y bueno, nada, decirte que esta no es la primera ni será la última vez que estarás con nosotros, que tenemos una agenda bastante amplia para trabajar en común acuerdo, porque creemos en el poder del acuerdo, creemos que en este tiempo el Señor está permitiendo hacer enlaces, conexiones, ¿verdad? Para que sean unidos los mantos que hay a través de las naciones de la tierra. Un abrazo fuerte. De más está decirles a todos los que nos están viendo que Guillermo es el presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas de Venezuela y que también tiene 2 libros que no sé si el pastor va a compartir de sus libros, va a poner por allí. Al principio vimos la publicidad y por acá también tenemos. Bueno, pastor, le dejo para que converse. Shalom, Guillermo, un abrazo fuerte, bendiciones y gracias. Listo, muchísimas gracias, Guillermo. Entonces, la invitación acá, Ecuador, sería las 5 de las... 4 de la tarde. 4 de la tarde, estamos 1 hora menos. Para las personas de Argentina, de Chile, serían 2 horas más, 18 horas. Esta conferencia no se pierda, es parte de la agenda que el Padre está desatando para un cambio de mentalidad y para avanzar, para obtener, para hacer realmente, hacer posesión efectiva de la tierra, porque estamos sobre la tierra, pero no la hemos poseído. Somos reyes y sacerdotes, pero un rey tiene riquezas, tiene un territorio y también tiene gente alrededor. Entonces, debemos salir de esas ilusiones y ser prácticos y empezar a hacer una auditoría de nuestras vidas, una auditoría real que no se basa en emoción, sino en resultados, y la fe, el evangelio, se basa en auditoría. Y eso es lo que hizo el Mesías. ¿Tú cuánto multiplicaste? ¿Cuánta fue tu producción, verdad? Entonces, es una auditoría y nosotros debemos dar cuenta de todo lo que el Padre ha depositado en nosotros. Todos tenemos dones, talentos, habilidades. Aceite como esa viuda que puede generar riquezas, pero muchas veces no la hemos utilizado, pero va a haber demanda por no utilizarla. Así es.
Guillermo, muchísimas gracias. Qué bueno, un fuerte abrazo. Bendición. Y les comento también que la esposa de Guillermo es ecuatoriana. Estamos ahí también. La esposa es ecuatoriana, Guillermo es venezolano. Entonces, una unión también, Ecuador y Venezuela tienen una unión muy fuerte y hoy también a través de la unión de unión pastoral, unión de naciones, el Padre está enlazando hoy. Hoy ya se rompieron las fronteras. Ahí ya no hay fronteras. Ahora estamos trabajando por una sola nación, por una sola casa. Gracias por estar. Si tú nos autorizas, nosotros también vamos a retransmitir la enseñanza de la tarde para que mucha más gente tenga información y pueda acceder a este taller de enseñanzas. Gracias, Claro que sí. y estamos en conexión. Bendiciones, shalom, un fuerte abrazo. Bendiciones. Y bendiciones para la amada Venezuela, que en muy poco tiempo, ya está un año, un poco más, que llega el tiempo de la restauración de Venezuela. Amén, lo creemos. Gracias por estar. Bendiciones. Bendiciones.